Ok. Quizá cuando tú pienses en arquitectura, siendo una persona que no estudia arquitectura, piensas solamente en la parte de construir un edificio o una casa o cualquier tipo de construcción, ¿no? Pero en realidad hay muchísimas etapas, tanto antes como después de poder construir la cosa. Una de las primeras, yo creo que de las más importantes y mi favorita, es el análisis de sitio. El análisis de sitio es fundamental porque es la etapa en la cual aprendes absolutamente todo sobre el lugar donde vas a construir. Es donde te das cuenta de todos los sistemas culturales, sociológicos, biológicos, demográficos, topográficos. Les voy a dejar una lista aquí de todo lo que se tiene que ver en el análisis de sitio. Es un trabajo inmenso. Y definitivamente una persona puede llegar a ser arquitecto sin considerar todos estos temas, pero ese es el lugar o ese es el punto en el cual una buena arquitectura se diferencia de una arquitectura que no aporta prácticamente nada. Entonces, así como en el video pasado hubo un análisis de sitio de Xochimilco, ahora vamos a un lugar en el norte de Toluca que es un polígono enorme dividido en dos polígonos, uno muy grande y uno más chico que sigue siendo grande. Nuestra tarea, en este caso como arquitectos, era primero analizar todo lo que pudiéramos a partir de bases de datos del gobierno, de prácticamente cualquier lugar, pero era muy difícil porque es un lugar muy poco habitado, muy dejado atrás en el sentido de censo. Hay muchas cosas que no están registradas ahí y es un lugar que apenas llega a salir en Google Maps, por ejemplo. El terreno o el lugar más cercano es el Cerrillo Piedras Blancas, que es un pueblo. Y basándonos en eso, nos preparamos para después ir, en este caso como les voy a enseñar, al lugar. No pudimos conocer tanto a las personas, a los pobladores no, pero sí a las personas que estaban siendo líderes en la iniciativa de crear en este gran terreno una ciudad de las ciencias, como una especie de Kitsania, pero para diferentes materias de las ciencias, incluidas arquitectura, biología, veterinaria, agricultura, y hay muchísimas cosas a considerar que pueden aportar más a la cultura y a la identidad que ya existía en el lugar. Entonces el análisis de sitio ya en el lugar empezó con nosotros yendo a la ex hacienda Juan de la Granja, que es una hacienda abandonada. Nos recibieron las personas encargadas de convertir todo este terreno enorme en una zona natural protegida que puede prevenir, y lo va a hacer, que se convierta en una zona industrial. Es un lugar tan grande y tan importante para ser el pulmón de la mancha urbana de la ciudad y el área metropolitana que va creciendo hacia allá, que si no se protege ahora, se va a convertir en ciudad y va a convertirse en una zona de concreto, como todo lo que ha pasado en el Valle de México. Entonces nos recibieron, nos explicaron más cosas de las que ya sabíamos y empezamos a recorrer. Una cosa es que nosotros íbamos para ver el lugar y conocerlo, pero la persona creo que creía que íbamos a restaurarlo de alguna manera, entonces nos iba diciendo cosas muy específicas como de aquí podríamos poner una cocina. Y nosotros no hacemos eso. O sea, el punto de nosotros era casi urbano. Era planear o modificar el plan que ya existía para el gran terreno enorme y para distribuir las diferentes estaciones de la ciudad de la ciencia, no para poner una cocina. Nos dimos cuenta de una identidad cultural e histórica que ya existía en este edificio que podíamos definitivamente aplicar a lo que sobraba o a lo que nos tocaba a nosotros. Hay muchas zonas despedazadas y muchas zonas robadas porque justamente como es un área que nadie visita hasta ahora, mucha gente se roba el cobre para venderlo después. Y bueno, aquí estas son algunas fotos de los recorridos que estamos haciendo y era muy padre porque hay 3 grandes tiempos en ese edificio. Digamos que una zona era de un siglo, otra de otro y otra de otro. Entonces era una combinación muy especial. Después, en ese mismo polígono, en el Chico, había una especie de torre. Según yo era de comunicación, pero creo que tenía más bien que ver con medios o con almacenamiento. Yo no me subí porque estaba altísimo y estaba oxidado y a mí me da mucho miedo las alturas, pero me quedé abajo. Era un lugar muy interesante y con un programa poco común para la arquitectura. Y luego ya después de salir de ahí fuimos en una camioneta al otro gran terreno. Es un cerrillo, ¿no? Como lo dice el nombre del pueblo, pero yo no me había dado cuenta hasta que salimos del polígono chico, empezamos a manejar y hubo un momento en el cual como que el panorama se despejó por completo y nos dimos cuenta que estábamos rodeados primero de hectáreas y hectáreas y hectáreas de pastizales
Y eso era un paisaje para mí completamente nuevo porque no había nada que estorbara a la vista, entonces tu vista llegaba muy, 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 muy lejos. Y además, después de todo ese enorme pedazo de pastizal, estaban los volcanes. Era una zona muy especial y muy solemne porque estaba todo callado, todo quieto. E incluso me recordó un poco a Evangelion porque había regados en el pastizal postes de luz en forma de cruces gigantes. Entonces se sentía el viento, se sentía un poco el sonido de los cables, algunas vacas que estaban comiendo. Es un sentimiento al que yo no estoy acostumbrado. Y yo vivo rodeado de bosque, más o menos, pero pastizal, un lugar, una planicie es completamente diferente. Y luego ya después de algunos minutos, porque es enorme el lugar, después de algunos minutos de manejar, llegamos ahora sí como a un subespacio, que ese sí era como el centro de comunicaciones, que obviamente también está abandonado, pero era un lugar que daba una vibra, una energía un poco como rara, porque son pasillos completamente oscuros porque no hay luz. Muy extraño. Me acuerdo, iba a ir al baño, entonces le pregunté dónde estaba el baño y decían, aquí a la vuelta. Hice la vuelta y estaba completamente oscuro. Se supone que había un baño detrás de esa oscuridad, pero se escuchaba algo saliendo del baño que seguramente era como agua o algo así. Pero no se veía nada. O sea, de verdad estaba... Y obviamente no fui al baño. Pero luego ya en otra zona nos enseñaron las máquinas que había, porque por lo que entiendo, en ese lugar se transmitieron las Olimpiadas del 68, los resultados de aquí de México, a todo el mundo. Es un lugar muy importante, pero pues quedó obsoleto porque pues hay internet ahora. Pero las máquinas se me hicieron muy interesantes, así como en Xochimilco. Es una actividad multidisciplinar, entonces llevaron muchos perfiles y en este caso los más importantes también eran biólogos. Primero por la naturaleza del proyecto, que es una ciudad de las ciencias, y luego porque tenían que cuidarnos de lo que pudiera salir, pero casi nada hacía daño. Es más bien agarraron algunas cosas y nos la enseñaron y nos dijeron qué acostumbraban a hacer las personas de ahí con esos animales, y nos explicaron que pues es importante no llegar y decir como estás mal con tu creencia, pero si llegan a hacerle daño masivo a la especie, darles a entender que no es cierto. O sea, como que los mataban o jugaban con ellos por diversión. Bueno, jugar con ellos, los niños, entonces no les hacían daño y no había problema, no había que corregirlos. Pero si los mataban, obviamente había que corregirlos. Pero el lugar también era muy, muy, muy padre porque tenía un color como menta. No sé, como una época que a mí me gusta mucho vivir en edificios. Y después salimos, nos encontramos unos perros muy bebés que estaban ahí. Esas fotos me gustaron. Creo que es el lugar en el que más libre he sido para tomar fotos, en el sentido de la extensión de espacio y también como el tiempo. No había nadie presionándome, estaba casi solo. Pues espero que a ustedes también les hayan gustado. Y bueno, gracias por ver.